Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conectando, espacio creado para poder hablar sobre temas relacionados al coaching, desarrollo y crecimiento personal y emprendimientos. Mi nombre es Lourdes Avellaneda y para mí es un gusto poder compartir contigo esta entrevista. Hoy hablaremos acerca del baile y sus beneficios, desde el estado de relajación y bienestar que se genera cuando lo practicamos hasta la forma en que expresamos corporalmente nuestras emociones, quizás a través de una coreografía. Conoceremos la historia de una talentosa bailarina a la cual yo admiro mucho, quien nos compartirá su experiencia y desafíos que ha tenido que sobrellevar para convertirse en una profesional de la danza. Ella es Alejandra Montenegro, bailarina de ballet. Se capacitó en el programa de formación integral de UNO, miembro de la compañía Dactilares Perú, docente en el Colegio Alep y en programas formativos de la Academia Ladies Studio, directora de Metamorfosis Danza. Bienvenida, Alejandra. Hola, Lu, ¿cómo estás? Estoy bien feliz, la verdad, de estar aquí. Qué lindas las palabras con las que me presentaste. Súper bonito, de verdad, compartir ese espacio contigo. No, gracias a ti por aceptar estar acá en Conectando, en un espacio donde podemos conversar y dialogar sobre justamente temas relacionados a la danza, al baile. Cuéntame un poco, ¿cómo es que tú te inicias en este mundo de la danza? ¿Cómo es que decides, digamos, perfeccionarte, especializarte en danza? Bueno, para empezar, vengo de una familia llena de artistas, entonces creo que viene como de una vena por ahí artística, viene como de una descendencia. Mi abuelo era artista de distintas expresiones y una de esas también era la danza, ¿no? Le encantaba bailar tango. Entonces, supongo que mi mamá heredó eso de él y mi mamá de hecho quería ser bailarina profesional. Ella hasta incluso tuvo todas las ganas de averiguar realmente cómo es que se podía formar profesionalmente, pero una vez que va a conversar con su abuelo de ello, mi abuelo era arquitecto y de alguna manera también se dedicaba a las artes plásticas, le dijo que era un mundo muy difícil, entonces él prefería que se dedique a otra cosa, ¿no? Y lamentablemente mi mamá no pudo seguir esos sueños, entonces toda la vida le gustó y siempre le encantaba ver, apreciar el teatro, los programas de televisión, ¿no? Entonces ella me cuenta que un día estaba viendo ballet en el programa Film and Arts, una obra de ballet, y de hecho yo estaba viendo con ella, que era muy chiquita, me cuenta que tenía 2 años, pero ya desde muy chiquita hablaba, ¿no? Y dice que le dije que yo quería hacer eso, le dije, yo quiero hacer eso. Y ella me dijo, de verdad, me lo preguntó durante mucho tiempo, me puso durante otros días así videos de ballet, ¿quieres hacerlo? Y sí, le decía que sí, movía mis brazos, todo. Entonces dijo, ok, vamos a hacerlo, lo comentó con mi papá no tuvo problema, ¿no? Y ahí es donde empecé. De hecho, no aceptaban a niñas tan pequeñas porque tenía 2 años, entonces durante algunos meses mi mamá estuvo buscando espacios en donde realmente una niña tan pequeña se pueda desarrollar bien y un profesor la pueda aceptar. Tuve la suerte que encontramos a una profesora muy buena, eh, llamada Nilda Sañero, que me enseñó durante muchísimos años. Ella me aceptó porque de hecho incluso le dijo a mi mamá, es muy chiquita y si no se adapta lamentablemente no va a poder ingresar porque puede ser que remueva la clase de alguna manera, ¿no? Entonces, menos mal que me porté muy bien y me aceptó. Entonces, ahí estuve muchos años, ¿no? Y ahí empecé, más o menos estuve hasta los 9 10 años con esa profesora, que de verdad que siempre que la veo es un cariño inmenso que le tengo porque me formó durante muchísimos años en el ballet en los inicios, ¿no? Y ya luego me fui a distintos espacios en donde digamos que me profesionalicé un poquito más y aprendí más del ballet en ese caso, ¿no? Digamos que tú era en paralelo, digamos, el ballet era un adicional, un paralelo respecto a tus estudios. Pero Exacto. cuando tú sales de repente del colegio Ujú. y tienes que ver qué cosa voy a hacer a partir de ahora, ¿cómo es que tú decides y cómo lo toma en realidad tu familia? Porque, a ver, sabemos que cuando mencionamos quiero ser artista, como que, ¿qué pasó acá, no? O sea, te Exacto. vas a morir de hambre. Digamos, eso es lo que escucho. Sí, definitivamente. Es tal cual lo que sucedió. Pude seguirlo durante toda mi etapa formativa de escolar, de la primaria y luego la secundaria, ¿no? Y de hecho, cuando ya tenía toda la formación, digamos, del ballet, es donde en algún momento
momento yo quise más, ¿no? Quiero más. Y me voy dando cuenta que lo que más me gusta es la danza contemporánea, las danzas urbanas. Entonces me gané una beca y a raíz de esa beca que me gano, digamos que ya mi tiempo se ocupa muchísimo más, ¿no? Entonces en el proceso del colegio, según yo quería ser psicóloga, ¿no? Yo tenía súper claro que quería hacer psicología, que me encantaba, y de hecho nunca me ha dejado de encantar, ¿no? Pero ya cuando estaba en quinto de secundaria, ya las propuestas, digamos, hasta incluso laborales, eran más grandes, porque habían personas que creían que yo era mayor de lo que era y en verdad no, todavía seguía en el colegio. Algunas no pude aceptarlas definitivamente porque estaba todavía en etapa escolar o era menor de edad, ¿no? ¿Eran aquí o en el extranjero? Al inicio eran aquí. Cuando terminé el cole tuve también una propuesta en el extranjero. Pero digamos que en ese momento yo estaba estudiando, ¿no? Entonces como que no podía aceptar. Ahorita vamos como a esa parte en donde ya todo, digamos, empieza a crecer un poco más. Entonces, cuando de pronto ya todo estaba ahí, empecé a cuestionar, ¿no? ¿Qué sucede si es que le dedico un poquito más de tiempo a la danza antes de estudiar una carrera como, digamos, más normal, por decirlo así, ¿no? Como que, o algo de pronto en lo que yo diga, ok, me tengo que sentar y tengo que ocupar más tiempo, digamos, estudiando como, pues, leyendo, buscando, ¿no? Y no necesariamente moviéndome. Entonces, mi propuesta fue hacia mi papá primero. De hecho, a mi mamá ya se lo había dicho, ¿no? Y mi mamá me dijo como, bueno, en verdad me parece una buena idea, creo que te está yendo muy bien en la danza. Y para ese momento ya estaba en elencos, ya me presentaba en algunos concursos, todavía no había viajado, pero sí, entonces estaba creciendo. Y mi mamá dijo, bueno, es una buena idea, ¿no? Ahora hay que hablarle a tu papá. Y mi papá, de hecho, siempre me había apoyado, no era fan en ese momento, era como, me apoyaba económicamente con todo lo que es la danza, pero digamos, me iba a ver, pero digamos no demasiado, ¿no? O sea, eso se le encargaba más a mi mamá porque le gustaba. Luego, cuando se lo dije, su reacción fue un poco sorpresiva porque realmente no se lo esperaba. Y lo primero fue como, no creo que sea una buena idea, y papá de hecho nunca había reaccionado así a nada que yo le proponga. No creo que sea una buena idea, es muy difícil, ¿dónde lo harías? Aquí no hay tantos espacios donde te puedas desarrollar. Eh, y me dijo incluso su preocupación, no me la dijo a mí, pero luego mi mamá me la contó, que le dijo, no me gustaría que estés trabajando un mes completo y solo ganes 80 soles al mes, ¿no? Y eso primero se lo dijo a mi mamá, luego me lo dijo a mí cuando ya estaba un poco más molesto, ¿no? De hecho, como así como... pero bueno, luego de eso yo volví a hablar con él, me recuerdo como varios días, ¿no? Y las últimas palabras que yo siento que en ese momento, en esa etapa, él me dijo que yo sentí como de alguna manera un poco de presión fue, bueno, si te vas a dedicar a ser bailarina unos años, tienes que ser la mejor. Y esas palabras fueron súper fuertes para mí. Retadoras. Obvio, súper retadoras, porque incluso yo ya de por sí, Alejandra, siempre se ha presionado en que en ese momento tenía que ser la mejor, ¿no? Siempre era como, trataba de levantar más la pierna, de colocarme mucho más, incluso también físicamente como me veía. Yo no tengo como una contextura delgada y tenía compañeras que sí eran súper delgadas y decían, no, yo tengo que estar más delgada. No es porque definitivamente no tiene nada que ver con el hecho de ser bailarina profesional, depende a dónde te desempeñes y qué camino busques, pero yo mentalmente decía eso y lo malo era que no me lo tomaba de forma positiva, sino más bien buscaba el camino más rápido, fácil y no el correcto y no el más sano. ¿Y eso por qué? Porque pues era también adolescente, ¿no? Tenía, cuando inicié con esos pensamientos, 12 11, ¿no? Entonces esa presión de mi papá me desencadenó cosas no tan positivas, no porque lo haya querido, ¿no? Sino porque definitivamente yo no me lo tomé de la manera correcta. Y eso. Surgen siempre emociones. Hablabas, por ejemplo, de las comparaciones que aparecen, digamos, a los 12 años. Siempre hay esa tendencia a compararte con la persona que tienes al lado, si lo hizo mejor o no lo hizo mejor. Sí. Si de repente podrías tú fluir natural sin necesidad de que tengas que mirar al costado porque por qué lo hizo mejor que yo, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que depende mucho también de la madurez de la persona, o sea, de dónde está ubicada, considero la edad, qué intenciones tiene con la danza de pronto. Pero
en los estudios de danza al menos siempre hay un espejo en el cual estás como con otra persona al costado, ¿no? Siempre estás como con alguien. Entonces es inevitable que de pronto tú puedas estar haciendo algo y que automáticamente de reojo puedas ver a otra persona a tu costado, ¿no? Y que de pronto lo están haciendo igual de bien, pero que para ti no es así. Para ti de pronto lo estás haciendo 1000 veces mejor y tú automáticamente te ves en el espejo y dices, eres la peor. Y que puede ser no cierto en verdad, pero a veces tu cabeza, ¿no? Tu vocecita negativa te lo dice. Y creo que Tu es en yo la vida enjuiciador. también. Claro, exacto. Y creo que eso sucede en la vida, puede suceder también en otras disciplinas, en otros espacios, pero creo que en la danza sí es un poco más propenso porque estás mirándote en todo momento y hasta a veces incluso algunos profesores te comparan de una manera negativa, ¿no? O de pronto ponen a un ejemplo siempre a una persona que, o de pronto también incluso como que ponen sus ojos solamente en una persona y tú sientes que ya las otras personas no existen, ¿no? Entonces hay este rechazo automático de ¿por qué no me dice nada? ¿No? Hay muchas personas que de pronto sí eh, aman que no les digan nada, ¿no? Porque dicen, ay, no me corrigen, no me dicen nada, excelente. Pero yo recuerdo que sí me frustraba mucho cuando de pronto en la clase yo sentía que no me miraban, ¿no? Y yo sentía que lo hacía súper mal y yo decía como, bueno, de pronto estoy aquí. Al inicio, ¿no? Cuando solamente hacía ballet decía pronto, bueno, estoy aquí, terminaré el ballet, luego de pronto, no sé, terminaré y ya veré qué hago, ¿no? Y luego cuando aparecen las danzas contemporáneas, las urbanas en mi vida, es donde me siento mucho más aceptada y veo otro lado de la danza, ¿no? Entonces ahí es donde empiezo a aceptarme de alguna manera, la relación que tenía con mi cuerpo y todo empezó a sanar durante muchos largos años. Y luego eso me impulsó a darme cuenta también que en el ballet no era negativo, o sea, no era mala, sino que simplemente tal vez estaba en espacios no tan positivos, ¿no? Pero pues, para llegar a ese momento en el que digo, ok, realmente puedo surgir en esto o puedo ser bailarina, pasaron muchísimos años. O sea, hasta los 17, 5 años, de los 12 aprox, hasta los 17 es que yo digo, sí soy buena. O sea, son 5 años, no es un montón de tiempo. Sí. Quizás está relacionado a un tema de inseguridad o de repente no creértela, que son procesos que creo que todos pasamos, Exacto. transitamos por ello y al final es como que darte cuenta realmente de que sí, lo puedes hacer. Exacto. ¿Qué obstáculos consideras que se te han presentado a nivel no solamente personal, sino externo respecto a tu profesión del baile, Claro. relacionado al baile? Bueno, hay muchísimos, en verdad, ¿no? Hay muchísimos como formas de aprender, ¿no? Porque sí, en definitiva son obstáculos, es lo que es, pero en el camino yo me fui dando cuenta que siento que le llamo eso, ¿no? Como son enseñanzas y cosas que me han hecho despertar de alguna manera, ¿no? Que me han zamaqueado y me han enseñado. La primera podría ser, en definitiva, el físico, ¿no? Por yo empezar en el ballet clásico, considero que el mundo del ballet clásico, al menos aquí en Perú, todavía no, digamos, siento que todavía no aterriza en ver la realidad de cómo somos los latinos y peruanos, ¿no? Nosotros tenemos una identidad propia, tenemos un cuerpo propio, tenemos un color de piel propio, tenemos una forma de movernos, una cadencia, una intención que siento yo personalmente que principalmente en algunas compañías de aquí de ballet no se aprecian al 100%. Por ende, las escuelas también todavía no empiezan a ver ese lado, ¿no? Ese poder que nosotros podemos tener. Siento que estamos en constante comparación con afuera y creo que esto tiene que ver ya más allá del ballet, simplemente creo que tiene que ver con el peruano, ¿no? Que muchas veces es como se siente menos que el resto y siento que tiene que ver por la historia que tenemos, por toda nuestra descendencia y por cómo nos sentimos desde hace muchísimos años. Entonces, realmente uno de los obstáculos ha sido eso, o sea, yo considero que no soy como de pronto, si tú buscas bailarina de ballet en internet, lo que vas a encontrar. No soy así porque naturalmente yo no nací así, y es más, no nací en Europa, no nací en otros países en donde de pronto se pueden ver distintas, ¿no? Las bailarinas.
Y de hecho sí sentí que cuando estaba en mi primera parte de mi formación estaba en una comparación constante, tal vez no directa, en algunos momentos sí considero que directa desde los profesores que tuve ya, pero también eso generaba que yo constantemente me compare más de lo que de pronto estaba, o de lo que de pronto me comparaban como en público. Esas eran otras cosas también. Habían los comentarios, eran muy negativos de forma pública, en clase, hacia niñas, no solamente hacia mí, era hacia como a cada persona siempre se le criticaba algo, ¿no? Y todo era súper público. Entonces nosotros, al menos creo que en esa edad crecimos pensando que el ballet es así, cuando realmente no tiene nada que ver con la disciplina, ¿no? Ahora, si tú quieres dedicarte profesionalmente al ballet, es decir, estar en una compañía de ballet clásico, que es una de las rutas que podrías seguir como bailarina de ballet, excelente. O sea, tienes que adecuarte a las reglas que ponga de pronto esa compañía. Y a veces algunas de las reglas son tener un peso acorde a lo que ellos, a lo que los coreógrafos o los directores de pronto se ven, ¿no? Lo que de pronto el gusto personal, la línea que quieran seguir. Y personalmente a veces yo no estoy de acuerdo con eso. Considero que un bailarín tiene que tener un peso saludable, que se tiene que ver fuerte, eso sí, completamente, ¿no? Que tiene que verse como con presencia, pero que esa presencia no simplemente sea física, sino también que sea como emocional, es decir, yo me fortalezco físicamente porque por dentro estoy bien, estoy saludable. Como un equilibrio. Exactamente, tiene que haber siempre ese equilibrio. Y yo también considero que si es que en todo caso un director ya tiene bailarines fuertes físicamente o de pronto al gusto personal que tenga, tiene que preocuparse también en cómo es que estas personas se están formando interiormente, cómo es que están llegando, hablando por el peso, ¿no? Cómo es que están llegando hacia este peso, qué tipo de alimentación están teniendo, si realmente están teniendo ordenada y balanceada para sus entrenamientos, si no están cayendo en trastornos alimenticios, porque en algún momento yo los tuve, ¿no? Y sí considero que fueron a raíz de la presión que no solamente personas externas, me dieron, sino también que yo también tuve, ¿no? Porque desde muy chiquita he sido muy presionada con todo lo que he querido, ¿no? Y siempre enfocada. Entonces creo que eso, de forma negativa, me llevó a también cosas que de pronto yo no quise haber vivido. Me parece súper importante lo que acabas de mencionar. ¿Consideras entonces que un profesor de danza o profesora de danza no solamente tiene que fijarse en que hagas bien la coreografía, que lo hagas como corresponde, sino también ver el detrás? Es que si Exacto. realmente estoy haciéndolo bien, si realmente lo que tú me digas como autoridad realmente sea algo que me va a servir, que me va a sumar en el proceso digamos, de aprendizaje de la danza. Yo al menos considero que no solamente es aprender la coreografía y ya está, Exacto. sino todo lo que involucra, que no te salga la pirueta, de repente te frustras, pero siempre de repente debe estar el profesor que te diga, tranquila, ya lo vas a conseguir, vamos, que lo puedes hacer. Qué importante que a Sí. veces incluso no lo consideran, ¿no? Exacto. Es que yo realmente siento que la danza tiene todo su proceso, así como todo en la vida, ¿no? Y si tú estás dirigiendo, y ahí voy más como hablando hacia los profesores, hacia las personas que dirigen cursos, proyectos, ¿no? Si es que en todo caso tú estás manejando un grupo, tienes que ser consciente que dentro de un grupo van a haber distintas líneas, distintos procesos, distintas historias también. Tiene mucho que ver con el pasado que haya tenido cada persona. O sea, tú puedes tranquilamente conocer en una clase de danza sin necesariamente saber nada personal de la persona. Puedes saber de pronto qué tipo de experiencias puede haber tenido para estar reaccionando de esa manera a cómo la miras, a cómo le dices, a cómo lo guías, cómo se toma también cada, cada recomendación que le des, ¿no? Cuando lo corriges. Y es súper delicado también porque trabajamos con el cuerpo y el cuerpo se queda con toda esta historia siempre. Siempre hay por ahí de alguna manera, ¿no? Cómo te mueves, cómo te paras, cómo te colocas. Entonces, para mí sí es importante que un profesor se dedique a la empatía, ¿no? O sea, realmente no solamente a enseñarte pasos, sino a darte esta experiencia de vida, que es lo que es una clase de danza, en donde puedas decir, ok,
aquí puedo aprender más allá de simplemente moverme, ¿no? Eso. Qué importante. Te cuento, Alejandra, que en estas entrevistas hay una parte importante que hacemos preguntas, donde son respuestas espontáneas y naturales, lo que fluya. ¿Me permites hacerlas? Sí, claro. Ok. ¿Improvisación espontánea o coreografía estructurada? ¡Qué difícil! Ay, no sé, estoy en un... Ahorita, en este momento, quizás más adelante pueda cambiar. Creo que ahorita improvisación. ¿Por qué? Porque siento que estoy en una conexión con la fluidez en mi cuerpo. Siento que lo estoy entrenando mucho. En los últimos años lo he explorado más. Y por el momento, ahorita me hace feliz, ¿no? Eso. Quizás, y solo quizás, se me ocurre que la parte estructural es importante. Sí. Pero lograr la fluidez es más difícil y más importante todavía, porque es la base de la estructura. Exacto, eso es muy cierto. Para crear coreografías, ¿te inspiras en entornos naturales o prefieres espacios urbanos? Ambos, pero un poco más me gustan naturales. Tipo, por ejemplo. Me gustan mucho los parques, de pronto la playa, me encanta. Incluso muchas veces yo cuando estoy de un lado a otro corriendo, caminando, escuchando música y caminando así en algún parque, sintiendo como los árboles, sí, y ya voy ideando algo, ¿no? Y luego ya llego al lugar en donde pueda crear y empiezo. ¿Colaboración o independencia creativa? Eso también es muy difícil. Sí, es súper difícil. Bueno, por ahora independencia. Independencia. Sí. Digamos, te ha dado mejor resultado o te sientes más libre. Eso, me siento más libre, sí. ¿Alguna cábala o ritual antes de salir al escenario? Ay, sí. No, si no quieres decirlo no hay problema. No, claro que sí. De hecho, pienso mucho siempre en mi abuelo, ¿no? Porque siento que le hace muy feliz saber de que pude, ¿no? De que yo lo logré. Y ahora último pienso en mi abuela también, ¿no? Que ambos, bueno, son esposos, mis abuelos. Siento que ahora están juntos y que realmente me están viendo antes de salir. Y siempre lo siento. Antes sentía a mi abuelo, ahora que hace poco mi abuelita falleció, siempre siento que están ambos en ese momento, cuando voy a bailar. Y es súper bonito, la verdad. Lindo. ¿Moda clásica o moda moderna? Moda moderna. Hay muchos cambios a nivel... Sí, o sea, igual siempre a mí de me la gusta... danza. Exacto. Siempre me gusta la base clásica, me encanta, ¿no? Pero siempre con un toque moderno y personal. Si tu vida como bailarina tuviera una banda sonora, ¿qué canción o género de música la definiría? Eso está súper difícil, la verdad. Sí, está muy difícil. Pero ¿puedo decir más de un género? ¿O solo Ahorita uno? en este momento, ¿qué Ahorita en género es este el que te llama la momento. atención? Bueno, en este momento, así como hoy, solo hoy diría, la música funk, sí, y disco, o sea, esa línea, por ahora, Ok. ahorita no. Por lo que estás desarrollando, ¿verdad? Sí, ajá. Ok. No, sí, esa época también es muy bonita. Sí. ¿Qué técnica de baile es tu preferida? Eso también está súper difícil. A ver, podemos mencionar qué técnicas de baile es la que actualmente desarrollas. ¿Danza contemporánea? ¿Qué más? Danza contemporánea, el jazz, un poco más ligado hacia el jazz lírico, bueno, también ballet y walking, que es un estilo de danza urbana que, claro, justo se baila con... inicia bailándose con la música disco, ¿no? Y sí, de hecho, considero que, la verdad, creo que mi favorita es la danza contemporánea, sí. ¿Qué es lo que te alegra y te molesta respecto a la elección de trabajar bailando? ¿Molesta y qué dijiste? ¿Qué te alegra y te molesta Ok. respecto a la elección de trabajar bailando? Lo que me alegra muchísimo es haberlo elegido, o sea, que sea mi pasión y que de pronto todos los días, por más que estoy muy cansada realmente, soy feliz, o sea, no me cuesta, no diría
no hubiera elegido, no quisiera haber elegido otra cosa. Eso, sí, soy muy feliz habiendo elegido la danza. Y lo que me molesta es que en Perú todavía estamos muy atrasados en eso y que de pronto en algún momento sí he escuchado como me preguntan, ¿no? ¿Qué haces o a qué te dedicas? Y yo, soy bailarina. Ay, así, pero ¿qué haces? O sea, ¿qué? Y es como, ¿qué? Soy bailarina profesional, ¿no? Y sí, en verdad pasa muchísimo, pasa mucho. Y que muchas veces tampoco no lo valoran, ¿no? O sea, creo que ha crecido mucho a nivel de la danza, es decir, cuando alguien dentro de la danza te contrata, ya sabe cómo económicamente cómo remunerarte, pero hay otras personas que de pronto no están cerca al medio y creen que nosotros realmente ganamos menos o de pronto no valoran el trabajo que viene por detrás y no lo saben remunerar bien, no solamente económicamente, sino también en ideología, en cómo hablan, en cómo se expresan. Sí, eso me molesta mucho, ¿no? Y también las injusticias de pronto con respecto a qué tan conocido eres, o sea, de pronto a veces el TikTok, las redes sociales, ¿no? Han hecho crecer han hecho crecer muchísimo la danza, ¿no? Pero no necesariamente a los que son profesionales en eso, sino a los que de pronto lo hacen empíricamente, ¿no? Y a veces confunden un poco eso con bailarín profesional y dejan un poco de lado a las personas que de pronto tal vez no tengan pues 1 millón de seguidores, pero que se han estudiado, hay una preparación por detrás, entonces confunden un poco esos caminos, ¿no? Eso pasa, sí, regular. Ahora tú. Por último, ¿qué significado tiene para ti metamorfosis? Ay, metamorfosis es el camino, el proceso de vida que considero que yo he tenido y que todas las personas tienen. Es cuando te mantienes en este camino de nacer, de crecer y que de pronto físicamente, es decir, desde afuera, no se va a ver siempre tan hermoso como una mariposa, ¿no? O sea, todos sabemos el proceso de la mariposa para que llegue a ser mariposa. En el camino tiene todo esto que físicamente tal vez no se ve bonito, pero realmente lo es, porque es lo que hace que llegue a una mariposa, ¿no? Entonces es todo este proceso por el cual todos tenemos que pasar en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y yo considero que metamorfosis he tenido un montón en mi vida y considero que las voy a seguir teniendo, pero siempre recuerdo, ¿no? Que cuando estoy en ese momento como duro, siempre va a haber un momento en el que pueda despertar y que es donde más me tengo que acordar de lo que viví para poder valorarlo. Antes de culminar esta entrevista, Alejandra, quiero que me comentes respecto a que, y lo conversamos hace poquito, a raíz de la pandemia, al parecer, hubo una toma de conciencia de las personas respecto a todo lo que no pudieron hacer y que ahora quieren realizar porque nadie sabe lo que va a pasar más adelante. Y me parece que eso ha hecho que se incremente mucho la asistencia de personas que quieren saber un poco más de la danza. Me incluyo, danza contemporánea es algo que yo nunca ni siquiera pensé, pero me encantó cuando lo conocí. Entonces, ¿qué crees que es el factor que hoy determina que una persona pueda tener esa elección de buscar hacer algo diferente, algo que le llame la atención? ¿Y qué le recomendarías respecto a algo que no conoce y podría de repente cultivar para tenerlo como algo adicional a realizar? Bueno, sí, a partir de la pandemia realmente hay muchas personas que descubrieron, ¿no? La danza. Considero que realmente si tú quieres iniciarte en algo nuevo, en lo que sea, es un reto que realmente tienes que afrontar. Todo en la vida es algo, un reto que es un constante reto, ¿no? Y si de pronto lo ves y te llama la atención, es como, hazlo. Es simplemente la palabra hazlo, ¿no? Y con respecto a la danza, nunca es tarde para aprender, o sea, siempre es como, siempre yo escucho muchísimo, ¿no? En clases esto de, ay, pero bueno, no soy tan... no soy tan joven, como que puedo hacerlo. Claro que puedes,
¿no? También he escuchado esto del peso, ¿no? Lo siento, yo estoy un poquito llenita, o de pronto estoy gordita, o estoy esto, o tengo los brazos muy cortos, o tengo las piernas muy grandes, o no tengo la flexibilidad, o creen que de pronto muchas veces que lo del peso está relacionado con poca flexibilidad y no es para nada así. Y se disculpan incluso conmigo cuando yo voy a dictar una clase y es para principiantes o para básico. Y es como, no tienes que hacerlo para nada. Primero, no tienes que hacerlo. Y segundo, no cambia en nada. Todos los cuerpos pueden danzar, todas las edades pueden empezar, todas las personas pueden darse la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y sea la línea que quieras, sea el rubro que quieras, realmente a veces incluso prefieren como empezar por algo un poco como más divertido, movido, como es lo latino, lo moderno, lo urbano, ¿no? Y luego se dan cuenta que dicen, oye, pero si ya logré esto, de pronto me da curiosidad, estoy mil peros, háganlo realmente, porque es así, si es que en todo caso nunca lo exploras, nunca lo experimentas, nunca te arriesgas de todo lo que te estás perdiendo, ¿no? Y realmente hay que vivir la vida así como si fuera solo una, siento que el tiempo no te espera, es como el reloj sigue corriendo y la vida sigue pasando y cada vez tenemos menos tiempo para disfrutar y para ser realmente felices. Entonces, no hay que negar sernos felices. Y si en todo caso la primera clase no te va como quisieras, pues es una clase nada más. O sea, no todos hemos tenido como un buen momento en la vida o nunca a la primera las cosas salieron siempre bien. Y yo he tenido un montón de clases malas, un montón de clases que he salido llorando en algún momento porque no me ha salido algo como yo quisiera, pero la idea es continuar, ¿no? Inténtalo una vez más y así de a poquitos. Créeme que todos los momentos y lo que vayas encontrando y lo que vayas apostando y lo que te vayas esforzando, créeme que siempre va a tener resultados. Todo en la vida tiene buenos resultados cuando se hacen con buenas intenciones y con un camino adecuado también, ¿no? Entonces, eso, eso diría. Perfecto. Dime, Alejandra, ¿dónde te pueden ubicar en redes sociales para que puedan conocer más de tu trabajo y quizás algunas clases que estés dictando? Sí, bueno, mi nombre es Alejandra Montenegro, estoy muy feliz de estar aquí. Mis redes sociales son alet.mont, ese es en Instagram. Y también pueden encontrar a mi proyecto personal, que es un elenco, bueno, ahora 2 elencos, en donde también dicto clases de danza. Se llama metamorfosis.danza. Y a mi Instagram personal también me pueden preguntar sobre qué opciones tengo de clases, si se quieren unir, dónde me pueden encontrar. Estoy en distintas escuelas de Lima y ahora último viajando bastante, entonces de pronto podríamos vernos por ahí y empezar un proceso súper lindo a través del movimiento y la danza. Ok, Ale, agradecerte por participar en Conectando. Estoy segura que toda esta información que nos has brindado va a servir de mucha inspiración para las personas que no se deciden todavía a hacer algo diferente. Exacto. Y atreverse, como bien dices, ¿no? Atreverse a hacer lo que les gusta. Muchas gracias por estar aquí. Conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos. Bye, bye.